Buenas tardes, bienvenidos. 16 horas 3 minutos, damos inicio oficialmente a esta jornada perteneciente al ciclo de ganancias y bienes personas humanas 2019. Mi nombre es David Nicolás Cosimano, ¿sí? Les recuerdo que solamente vamos a transmitir con audio y deshabilitamos el video a continuación. En la tarde de hoy tenemos el tercer encuentro, como les decía, del ciclo, donde en la filmina número 2 tenemos los temas, básicamente renta financiera, impuesto cedular, formulario 7022-7023, y luego tenemos también una segunda parte de deducciones generales y de monto consumido. Pero antes de arrancar con todo eso, quiero contestar estas preguntas que ingresaron, ¿sí? Ahora durante la prueba técnica para avanzar con estas preguntas. El chat de todas maneras está abierto por si quieren ir preguntando a medida que avanzamos con los temas. La idea es que pregunten si surgen dudas en relación a los temas que vamos analizando paso a paso, ¿no? Bueno, las preguntas son, Camila dice, para bienes personales, para evaluar inmuebles, comparamos la evaluación según impuesto inmobiliario y valor residual y utilizamos el mayor ajustado por inflación. No, Tomás, valor fiscal, o sea, valor del impuesto inmobiliario del 2017, si lo tenés, actualizado por IPC, el sistema el aplicativo web de bienes personales automáticamente te lo actualiza por 2,271, o sea que vos cargás la evaluación del 2017 y cargás el valor de costo con el porcentaje del terreno, del inmueble, y en función a eso el aplicativo automáticamente te determina el valor residual. Entonces, en bienes personales, en definitiva, terminamos comparando valor fiscal versus valor residual. El aplicativo se queda con el mayor, ¿sí? Y en ese mayor, tengamos en cuenta que si es casa habitación, por ejemplo, le podemos descontar los pasivos al 31 de diciembre por compra, ¿sí? El capital adeudado al 31 de diciembre por compra en el caso de casa habitación. Valor fiscal, que puntualmente sigue siendo el del 2017, si es conocido, actualizado por IPC, si no, tomamos el 2019, ¿sí? Otro caso donde podríamos tomar 2019 también tiene que ver con, en el caso donde haya alguna actualización de la partida inmobiliaria. Por ejemplo, si en el 2017 era un terreno y en el 2019 es una casa, entonces no tendría lógica tomar el del 2017 actualizado por IPC, porque en realidad el del 2017 representa una cosa que ya no existe. Ahora es otra cosa, es una construcción, una casa, un edificio, una torre, un departamento, etc. Muy bien, gracias Camila por la pregunta. Tengo la pregunta de Jimena. El cálculo del impuesto de participaciones societarias se calcula sobre el patrimonio neto ajustado, correcto. Se toma el balance en moneda homogénea según las normas contables vigentes. O sea que se toma el patrimonio neto ajustado por inflación, contablemente hablando, ¿sí? El único patrimonio neto que tenemos, el balance. De ahí el 0,5%, siempre y cuando no haya ajustes que hacer entre la fecha de cierre y el 31 de diciembre. Bien, Sandra dice que LT informó que el 1357 seguro estará visible la semana que viene porque la FIP está adaptando el formulario a visualizarse. Gracias, Sandra, por el comentario a propósito del vencimiento que cierra mañana, ¿sí? Andrea pregunta respecto de el impuesto a las ganancias. Cuando quiero deducir el pago de autónomos, el sistema me muestra el importe, pero no me descuenta. ¿Cómo se resuelve? Bueno, hoy lo vamos a comentar este tema, Andrea, y va para todos también. En la ventana de determinación del impuesto, dentro de determinación del impuesto resto de fuente argentina, la FIP agregó en el aplicativo un botón para ratificar el total de deducciones generales. Más allá de que nosotros las carguemos dentro de deducciones generales, después hay que ratificarlas y cargar el monto total para que se descuenten de la ganancia neta sujeta a impuesto antes de deducciones generales. Muy bien. Bueno,
¿Qué más? Por ahí, alguna pregunta más que quedó. Dice Valeria, me quedé con una duda del patrimonio del inicio que explicaste que era indistinto, pero si se carga ajustado te modifica el consumido, ¿no? Sí, claro, pero ¿por qué yo dije que se cargaba ajustado? ¿En qué contexto lo cargas ajustado, Valeria? Sandra pregunta, y ya con estas preguntitas de bienes personales cierro, así avanzamos con el material de hoy. Dice Sandra, existen provincias que tienen ciertos beneficios en las alícuotas si se cumplen con algunos requisitos, ejemplo Misiones, entre ellos es la de, entre ellos es la de tener domicilio fiscal electrónico y en Río Negro que los contribuyentes tengan datos identificatorios completos. Estos requisitos también deben ser cumplidos por los contribuyentes que posean jurisdicción sede en Cava o provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que sí, Sandra, porque en realidad, si vos estás inscrito en convenio multilateral, esta pregunta no es de ganancias, pero igualmente se la contestamos a Sandra, así ya avanzamos. Si vos estás inscrito en convenio y tenés sede en una determinada jurisdicción, pero estás dado de alta en otras jurisdicciones, igualmente estás obligado a cumplir con los requisitos formales que te indica cada jurisdicción, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que vos tengas esos requisitos formales al día para poder gozar de los beneficios que te ofrece renta de cada jurisdicción, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a arrancar, si les parece entonces, con el material del día de hoy. Siempre les traigo en comentario en la filmina número 3 y en la filmina número 4 lo relacionado con el ordenamiento actual de la ley del impuesto a las ganancias. Recordemos que desde el año pasado, ¿sí?, hay un nuevo ordenamiento. Ustedes dirán, ¿otra vez dice lo mismo? Sí, otra vez digo lo mismo porque es importante tenerlo presente, saber con qué ley y con qué articulado estamos trabajando. Decreto 824 del 2019, o sea, texto ordenado del 2019, ¿sí? Es la ley con sus nuevos artículos, ¿sí? Por ejemplo, la tabla del artículo 90 ahora es artículo 94, ¿sí? Y así cada uno de los artículos que se fueron corriendo, que se fueron acomodando, porque había artículos que no tenían número, sino que estaban sin número a continuación de. Entonces se ordenó y se acomodó según el decreto 824 del 2019. Muy bien, me voy a la filmina número 5 para meterme en lo que vamos a hablar ahora. Ahora vamos a analizar esta parte de la técnica de liquidación que tiene que ver justamente con el formulario 7022, la renta financiera por rendimientos, es decir, intereses, cupones, rendimientos, ganancias, si lo quieren llamar, producto de la colocación de ciertos capitales, ¿sí?, o de ciertas inversiones, lo que se conoce como renta de segunda categoría, pero dentro de la segunda categoría aparecen distintos instrumentos. Algunos que van a ir en esa segunda categoría por el formulario 711, vamos a ver cuáles, y a partir del periodo fiscal 2018, lo que se conoce como renta financiera por el formulario 7022, que realmente tiene una poca vida este 7022, porque vas a tener para liquidar el periodo fiscal 2018 y el periodo fiscal 2019. Ya les voy adelantando que para el periodo fiscal 2020 el impuesto cedular queda derogado por la reforma tributaria de Alberto de diciembre del año pasado, ley 27541. Vamos a ver más adelante un cuadro comparativo, qué pasó en el 2018, cómo estamos en el 2019 y en el 2020. Acá voy a tener entonces renta financiera, rendimientos y también el resultado de la venta de valores. Algunos valores, algunos rendimientos, yo voy a poder descontar algo que se conoce como la deducción especial del artículo 100, de la cual también vamos a estar hablando. Y luego vamos a tener un impuesto que va a estar en el 5% para rendimientos y resultado de la venta en pesos y el 15% rendimientos y resultado de la venta en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, ¿sí? Vamos a ver
qué pasa en el 2018 y cómo queda para el 2019. Y por otra parte, el formulario 7023, que a mi entender tendría que seguir vigente para el 2020, porque el resultado de la venta de inmuebles y de derechos sobre inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018 es un hecho imponible o un objeto grabado para el 2019 y también para el 2020. Acá también vamos a tener el resultado de la venta, vamos a poder descontar eventualmente un quebranto anterior específico y vamos a tener un impuesto del 15%. También vamos a analizar cómo lo vamos a calcular ese 15%. Me voy a la siguiente filmina. Esto parcialmente lo trabajamos en el primer encuentro, pero lo traigo de nuevo para ver dónde estamos parados. Justamente en la técnica de liquidación aparecen entonces estos formularios separados del resto de las 4 categorías del formulario 711, ¿sí? Es importante tener presente que cuando hablamos de esta renta financiera, impuesto cedular, este formulario 7022, artículo 95 para rendimientos y artículo 98 de la ley del impuesto a las ganancias para el resultado de la venta, hablamos de renta de fuente argentina en todos los casos. Renta de fuente argentina porque la renta de fuente extranjera sigue estando dentro del formulario 711. Esa renta de fuente extranjera, una parte va a tributar por la tabla del artículo 94, es decir, una tabla progresiva del 5,35 y otra parte por un 15%. Pero eso es renta de fuente extranjera. Yo acá estoy con mi formulario 7022, renta de fuente argentina. Rendimientos, o sea, el interés, la renta, el cupón, o como quieran denominarlo, y por otra parte, el resultado de la venta. Tengo el otro formulario, el 7023, también para inmuebles, el resultado de la venta de inmuebles y de derechos sobre inmuebles, pero también hace referencia a renta de fuente argentina exclusivamente. Acá no hay manera de declarar renta de fuente extranjera, ¿sí? Y esto es exclusivo para personas humanas. Filmina número 9, veamos entonces las opciones de presentación que tiene esta renta financiera. Ustedes me dirán, bueno, pero pará, está todo grabado, ¿qué hay grabado, qué hay exento? Ahora, en un ratito nada más, nos metemos ahí, nos metemos en esa segunda categoría para ver lo grabado y lo exento. Pero antes, en las opciones de presentación, en los que es rendimientos y resultado de la venta, yo tengo justamente la opción de trabajar con el formulario 7022, que actualmente la opción de declaración jurada detallada no existe más, por suerte. O sea que para el periodo fiscal 2019 yo tengo básicamente una declaración jurada simplificada, donde el aplicativo me va a preguntar cantidad de operaciones y el monto grabado. Nada más que eso. Nada más que eso, no voy a tener que abrir la información en cuánto se invirtió en plazos fijos, cuánto fue el monto resultante, qué tipo de bono o qué tipo de título generó el resultado de la venta. Bueno, todo eso no existe para el 2019, existió en algún momento para el 2018, pero después sacaron la declaración jurada simplificada, que en definitiva fue la que quedó en el sistema, ¿sí? Para el formulario 7022. Y además tengo una opción simplificadora que sigue vigente, que me permite no presentar declaración jurada. Una opción simplificadora para la renta financiera, ¿sí? Que es exclusiva para rendimientos o resultados brutos grabados menores a 200.000 pesos durante el 2019. ¿Sí? Como requisito no tengo que estar inscrito en el impuesto cedular. ¿Sí? Rendimientos o resultados brutos grabados, dice la resolución, por lo tanto, sobre esos 200.000 brutos yo tendré que descontar el mínimo no imponible o la ganancia, sí, el mínimo no imponible del artículo 100. También podré, anteriormente al mínimo no imponible, podré descontar gastos relacionados con los rendimientos o los resultados brutos grabados. Y la ventaja es que no presento declaración jurada, ojo, porque no tengo que estar inscrito desde el año anterior en el impuesto cedular, me tendré que fijar en el sistema registral, y desde presentación de declaración jurada y pagos, entonces voy a generar un BEP para abonar el impuesto. Ojo, porque tampoco me permite generar plan de pagos. El plan especial de ganancias y bienes de 3 cuotas, el que se habilita solamente
durante el mes de la presentación y al mes siguiente no lo voy a poder utilizar si no presento la declaración jurada. ¿Sí? Acá en la opción simplificadora vemos, ¿no? Presentación de declaración jurada y pagos, nuevo BEP, tipo grupo de pagos cedular, tipo de pago cedular, pago único, ¿sí? Porque hay dos opciones, yo tengo que seleccionar la de pago único, y allí el sistema, lo vemos en la filmina 12, me va a permitir cargar el periodo fiscal y me va a preguntar cuáles fueron los rendimientos. Acá yo tengo que cargar directamente al rendimiento neto, ¿no? La base imponible sería. El rendimiento o el resultado de la venta que tributan al 5% y los que tributan al 15%, y la suma directamente cargo acá abajo el impuesto, o sea que yo tengo que determinar mi impuesto en un papel de trabajo. ¿Sí? Rendimientos y resultado de la venta al 5, rendimientos y resultado de la venta al 15, lo determino en un papel de trabajo, cargo acá los valores imponibles y cargo el impuesto determinado. De esa manera genero el BEP y puedo abonar mediante el banco, por supuesto, ¿no? Esto no hay ningún tipo de formulario manual para abonar este impuesto y se supone que en realidad ningún otro impuesto se podría abonar hoy en un Vapro o en un Pago Fácil, en un Rapipago o en cualquier tipo de entidad bancaria, aunque en la práctica la credencial de monotributo y la credencial de autónomo siguen funcionando en las entidades de pago manual. Muy bien, entonces quiero aclarar porque me están escuchando decir que hay rendimientos y resultado de la venta al 5 y rendimientos y resultado de la venta al 15, pero en rigor de verdad los rendimientos al 5% para el periodo fiscal 2019 ya no existen más. Repito, los rendimientos, es decir, intereses o rendimientos que pudieran ir grabados al 5%, es decir, en pesos, para el 2019 por la reforma tributaria no existen más, pero bueno, la opción está prevista para el 2018 y también vamos a ver por qué no existen más en un rato cuando aparezcan las exenciones y todo eso que tiene que ver con la reforma tributaria. Bueno, por otra parte, el formulario 711, me corro unos minutos del 7022, ¿sí? El 711, yo tengo las 4 categorías de renta de fuente argentina y de renta de fuente extranjera, puntualmente de fuente argentina, las 4, excepto lo que vimos recién del 7022 y del 7023, ¿sí? Para personas humanas, y la tabla del artículo 94, impuesto progresivo más los dividendos al 7, van a ir todas las categorías, excepto renta financiera que tiene el 5 o el 15% de acuerdo al tipo de renta en pesos o en moneda extranjera con cláusula de ajuste. Y por otra parte, el 7023 que tiene que ver con el resultado de la venta de inmuebles. Ahora también lo vamos a trabajar más adelante. Por otra parte, dentro del 711, esto que yo les comentaba anteriormente respecto de la renta de fuente extranjera, ustedes pueden tener un inmueble en Uruguay que genera renta de alquileres, primera categoría fuente extranjera, o pueden tener tercera categoría en el exterior, porque pueden tener una explotación en el exterior que genera renta de tercera categoría fuente extranjera, o un trabajo en relación de dependencia, o facturar honorarios en el exterior, que sería renta de fuente extranjera de cuarta categoría, y dentro de la segunda categoría de fuente extranjera también hay una doble apertura que está dentro del formulario 711 y que tiene que ver con el resultado de la venta de ciertos instrumentos y de inmuebles. Toda la renta de fuente extranjera va por tabla del artículo 94, excepto segunda categoría, venta de acciones, valores inmuebles y otros, que también paga el resultado de la venta un 15% en moneda dura. Esto yo lo dije el jueves de la semana pasada y hoy lo vuelvo a comentar para ratificar el tema y para, digamos, cerrarlo en relación a la renta financiera de fuente argentina. Esto que es de fuente extranjera paga el 15% en moneda dura y va dentro del formulario 711, resultado de la venta de acciones, certificado de depósito de acciones, participaciones societarias, fondos comunes de inversión, fideicomisos, monedas digitales, bonos, títulos, inmuebles, derechos sobre inmuebles. ¿Sí? Acá
yo tengo que calcular el resultado de la venta en dólares, por ejemplo. Compré o blanqueé en el 2016 un inmueble a $100.000 y en el 2019 lo vendí a $110.000. Bueno, mi resultado de la venta va a ser $10.000 menos los gastos. Supongamos que me quedan $9.000. Bueno, $9.000 por el tipo de cambio del momento de la venta, y eso va a pagar el 15% de impuesto a las ganancias dentro del formulario 711. ¿Sí? Bien, muy bien. Filmina 16, y ahora en la Filmina 16 llegó el momento de hablar del artículo 48 y de la segunda categoría de manera plena. Vamos a hablar y vamos a ver qué va por 711, qué me queda en el 7022, qué me queda grabado y qué me queda exento. ¿Sí? Muy bien, y de eso vamos a hablar. En primer lugar tenemos la segunda categoría, cuando leemos el artículo 48, ¿sí? Que la renta de segunda categoría, renta de capitales o renta financiera, renta de capitales, así se denomina. La ley me habla primero de enriquecimientos productos de la colocación de capital. Y me habla de renta de títulos, cédulas, bonos, rentas vitalicias y seguro de vida, renta de planes de seguro de retiro privado, pero no los que son bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, porque esos van dentro de cuarta. Locación de bienes muebles, derechos y regalías. Acá miren que el otro día comentábamos respecto de la primera categoría. Si yo tengo un inmueble que lo alquilo y dentro del inmueble tengo una máquina que también la alquilo, todo es renta de primera. Pero si solamente tengo una máquina, ¿sí? La máquina como bien mueble genera renta de segunda categoría y va por el principio de lo percibido, distinto de la primera categoría de inmuebles o de locaciones, que va por devengado. Acá, si no lo cobre, no es ganancia del periodo. Obligaciones de no hacer, el interés accionario de cooperativas, excepto las de consumo, transferencias de llaves, marcas, patentes, derechos de inversión y regalías. Acá también la transferencia de llaves, sí, que es un tema que le puede ocurrir a cualquier mortal cuando vende su negocio. Tendríamos que determinar cuál es el resultado de la venta del fondo de comercio, en tal caso. Dividendos y utilidades de sociedades regulares, ¿sí? Que esto lo hablamos el jueves pasado cuando analizamos dentro de la segunda categoría qué pasaba con los dividendos de sociedades regulares para el periodo fiscal 2018, 2019 y 2020, grabados al 7%, y a partir del 2021 grabados al 13%. La contrapartida de esa gravabilidad era la alícuota menor que pagan las sociedades regulares. Hasta el 2017 pagaron el 35%, para el periodo fiscal 2018, 19 y 20 pagan el 30%, y cuando aumente al 13% la alícuota de dividendos, baja al 25% la alícuota de sociedades regulares. Hay que ver si no lo vuelven a prorrogar otro año más, el tema de la baja y el tema de la suba, ¿no? Suben los dividendos, baja la alícuota de las personas jurídicas, porque ya se prorrogó un año. Sí, se suponía que ya para el 2020 era del 13 y la baja del 25, pero la reforma tributaria de diciembre prorrogó un año esa baja y esa suba, ¿sí? Y el resultado de la venta de instrumentos, ¿sí? Instrumentos varios, ¿no? Que esto va por renta financiera. Tenemos renta financiera por acá, renta financiera por acá arriba, ¿sí? Pero ahora tenemos que analizar qué quedó grabado y qué quedó exento para el periodo fiscal 2019, ¿sí? Porque veo que por ahí me están preguntando justamente y de eso vamos a hablar. Dice Flavia, ¿acá entraría un contribuyente que alquila una máquina de estética? Claro, acá entraría el contribuyente como renta de segunda categoría. En otros no está prevista, si no me falla la memoria, no está prevista la opción de locación de bienes muebles dentro de segunda, dentro del aplicativo general, dentro del 711, sino que hay una opción que dice otros, y bueno, ahí en otros tendrías que cargar cuánto cobró durante el 2019 por el alquiler de la máquina y los gastos, ¿sí? También dentro de segunda, para determinar el resultado neto de segunda, ¿sí? Después, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de las deducciones, bueno, si paga autónomos, se va a poder descontar la cuota de autónomos como deducción general, lo mismo el tema de la prepaga y otras deducciones que vamos a analizar, y desde el punto de vista de las deducciones personales del artículo 30, se puede tomar la ganancia no imponible del inciso A, cargas de familias del inciso B,
pero no la deducción especial, simple o incrementada, o la que quieras, del inciso C, porque la del inciso C está reservada para autónomos de tercera que trabajan personalmente en la actividad, o de cuarta, profesionales, etcétera, ¿no? Profesionales, gerentes, directores, síndicos, mandatarios, corredores, viajantes. Bueno, primera exención. Exenciones. ¿Sí? Exenciones de segunda categoría. Ahora en un rato vamos a terminar de definir qué pasó con los plazos fijos, ¿sí? Porque acá está en pregunta. ¿Plazos fijos y otras rentas de mercado? Bueno, sí, para el 2019 una parte de los plazos fijos quedó exenta, totalmente exenta en renta financiera. O sea que van a ir directamente en la justificación patrimonial dentro del formulario general, ¿sí? Sede judicial o administrativa por créditos laborales, los intereses originados también en esta fuente, hasta 10.000 pesos la suma de derechos de autor, ¿sí? A ver, los derechos de autor que cobra un contribuyente, por ejemplo, un músico, ¿sí? Un músico. Este músico cobra derechos de autor. Bueno, hasta los 10.000 pesos está exento, no se tendría que anotar directamente en el impuesto a las ganancias, pero arriba de los 10.000 pasa a estar, debería informar la renta dentro de la segunda categoría, y hay un régimen general de retención, que es el régimen para retener impuesto a las ganancias de la Resolución General 830, y en ese régimen está previsto que cuando la entidad que le abona los derechos de autor, ¿sí? La entidad que nuclea a los escritores o a los músicos, ¿sí? Le abona los derechos de autor, en ese momento le retiene impuesto a las ganancias, que después esa retención, por supuesto, se la va a poder computar, ¿sí? Como tal en su declaración jurada, ¿no? El año pasado me llamó una persona, un músico no conocido, de segunda línea, que desesperado porque, claro, le estaban reteniendo impuesto a las ganancias, pero SADAIC, que es la entidad que retiene, le estaba reteniendo como contribuyente no inscripto, porque la RG 830 te dice, si el contribuyente está inscripto, retenerle este porcentaje, o la tabla, la famosa tabla para honorarios. Pero, puntualmente en este caso, era un porcentaje. Si no está inscripto, retener este otro porcentaje que es mayor, ¿sí? Entonces, llamó desesperado, me dice, ¿me están reteniendo? Sí, le digo, te van a retener igual, pero si te inscribís en el impuesto a las ganancias y le presentás tu constancia de inscripción, la retención va a ser menos ahora. Y después, el año que viene, vas a tener que liquidar el impuesto y presentar la declaración jurada, y bueno, habrá que ver si te da a pagar o no. Intereses de créditos de préstamos otorgados por organismos internacionales, beneficios alcanzados por la ley de juegos y concursos deportivos. Este punto tiene que ver con, no con las agencias de lotería, sino tiene que ver cuando una persona humana juega, ¿sí? Un billetito, un telequino, un 15, un lote, un loto, ¿sí? algún billetito por ahí a la quiniela y gana un premio. Bueno, ese premio no va a estar alcanzado en el impuesto a las ganancias, sino que va a ir por justificación patrimonial, ¿sí? Lo mismo si ustedes tienen dividendos exentos, dividendos del periodo fiscal 2017 hacia atrás, en donde la sociedad tributó al 35%, los dividendos que están exentos también van a ir en la justificación patrimonial, ¿sí? Y van a estar entonces directamente informados allí dentro del formulario 711, ¿sí? Bien, actualizaciones de crédito de cualquier origen para fuente argentina y las diferencias de cambio de fuente argentina y fuente extranjera en el caso de personas humanas, pero no el sujeto empresa de tercera categoría, esto que hablábamos la semana pasada, el martes pasado, perdón. Muy bien, además, nos vamos a meter a comentar algunas exenciones más específicas. Por ejemplo, en relación a la renta financiera, el resultado de la venta de acciones, ¿sí? O valores representativos de acciones y certificados de depósitos de acciones que se realicen a través de bolsas o mercados autorizados por la CNB, obtenidas por personas humanas residentes y sucesiones indivisas. A ver, esta exención es una exención que tiene como cierta protección, porque está exento hace mucho tiempo el resultado de la venta de acciones. Ninguna reforma tributaria tocó el resultado de la venta de acciones con cotización, ¿sí? Así que si un contribuyente durante el 2019 compró acciones del Banco de Galicia a 100 y después las vendió a 135, el resultado de la venta, esos 35 pesos por acción, va exento en la justificación
patrimonial directamente, ¿sí? Y la ley, con la reforma tributaria, no esta última, sino la anterior, agregó, además de las acciones, valores representativos de acciones y certificado de depósito de acciones, para que no queden dudas que si yo tengo de repente un ADR o un CDR que cotiza en la CNB, también, o sea, en un mercado autorizado por la CNB, en la bolsa argentina, también el resultado de la venta queda exento. Voy a la siguiente filmina, ¿sí? Para ampliar esta exención y para hablar del resultado de la venta de fondos comunes de inversión integrados, integrados como mínimo en un 75% en acciones. Acá también el resultado del rescate del fondo, cuando hablamos de rescate hablamos de resultado de la venta, en definitiva, ustedes invierten 100.000 pesos en un fondo de inversión integrado como mínimo en un 75% por acciones, o sea, es un fondo de inversión de alta volatilidad, ¿no? Porque es un fondo de inversión que aumenta cuando te aumenta el valor de las acciones por el cual está compuesto y disminuye cuando, entonces, a la bolsa últimamente no le está yendo bien, ya hace varios años que no le va bien. En el largo plazo siempre se termina ganando en la bolsa, o casi siempre, ¿no? Pero en el largo plazo, y si son ansiosos y quieren ver la ganancia de un día para el otro, no, inviertan en otra cosa, quédense con un plazo fijo, no con un fondo común de inversión compuesto por acciones. Entonces, si ustedes invirtieron 100.000 en un fondo común de inversión compuesto como mínimo en un 75% por acciones y cuando lo rescatan 150.000, bueno, esos 50.000 tampoco van a pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, ¿sí? Acá aclara que tiene que estar en un periodo como máximo de 30 días. Si disminuye por debajo del 75, no puede disminuir en un periodo menor a 30 días el fondo. O sea que la mayor parte del año tiene que estar compuesto ese fondo en un 75% por acciones. El otro 25% pueden ser títulos públicos, plazos fijos, otros instrumentos tal vez menos volátiles. Muy bien. Me voy a la filmina 20, ¿sí? Para terminar de entender esta exención. Esta exención incluye resultado de la venta de acciones de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa argentina y también certificado de depósito de acciones extranjeras que coticen en la bolsa, esto que yo les decía anteriormente, por eso habla de acciones, valores representativos de acciones y certificado de depósitos de acciones, ¿sí? Muy bien. Bueno, me voy a la filmina 21, ¿sí? También, esto es un comentario que no sé si merece demasiado análisis, pero los beneficiados del exterior también están exentos, ¿sí? Por el resultado de la venta de acciones, los intereses de títulos públicos, ¿verdad? Lo único que quedó grabado es el LEVAC, las LEVACs, obligaciones negociables con cotización y acciones emitidas en el exterior de entidades argentinas. O sea que un beneficiario del exterior, eventualmente en el 2018, ahora en el 2019 más o menos la situación se emparejó, pero en el 2018 un beneficiario del exterior pagaba menos impuesto que una persona humana residente, ¿sí? Muy bien, filmina 22. Me voy a meter a hablar de la reforma tributaria de diciembre para terminar de entender qué quedó grabado y qué exento en el periodo fiscal 2019. En diciembre del 2019, cuando se aprobaron los cambios de la reforma tributaria, salió la ley 27.541, esta ley que impacta en bienes personales, como vimos el martes, esta ley que impacta en otro nuevo impuesto, que es el impuesto país, ¿sí? El impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, significa impuesto país, que crea este impuesto a los consumos en moneda extranjera, que esto incluye los $200 de tope que tienen las personas humanas para comprar de moneda extranjera, se compra con el adicional del 30% y también incluye a los consumos con tarjeta de crédito realizados en el exterior y también un 8%, no un 30%, un 8% para los servicios digitales, ¿sí? Que se contratan desde el exterior. Entonces, si ustedes compran algún servicio digital, por ejemplo, una licencia de algún tipo de programa en moneda extranjera, van a pagar un 8% adicional, ¿sí? Por el impuesto país y no un 30%, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos
esta reforma tributaria que tiene 3 artículos en relación a la renta financiera. El artículo 32, el artículo 33 y el artículo 34. El problema se dio, el problema de interpretación puntualmente para el periodo fiscal 2019, se dio con el artículo 33, porque el artículo 32 tiene periodo fiscal, dice claramente 2020, y el artículo 34 también dice 2020, ¿sí? Lo que pasa es que el artículo 32 y el artículo 34 hacen referencia a el resultado de la venta de los instrumentos financieros, ¿sí? Y el artículo 32 puntualmente habla de la alícuota del impuesto cedular, que la deroga a partir del 2020. El artículo 34 habla de el resultado de la venta de instrumentos, que vuelve a otorgarle la exención al resultado de la venta de ciertos instrumentos que cotizan. Y el 33, que el 33 es el artículo que me da la exención en los rendimientos, en los intereses. No tiene vigencia, no dice a partir del periodo fiscal 2020, no sabemos si efectivamente lo hicieron a propósito o se olvidaron de ponerle la vigencia. Lo cierto es que como esta ley entró en vigencia el 23 de diciembre del 2019 y el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, ¿sí? La vigencia es para todo el 2019, no es que para el 23 de diciembre, hasta el 23 de diciembre está grabado y a partir del 23 en adelante quedan exentos los intereses. No, para todo el 2019 en definitiva quedaron exentos los intereses. Ustedes me dirán, ¿qué intereses? Bueno, ahora lo vemos, porque además de intereses hay otras cosas. Para el periodo fiscal 2019, acá está escrito, vuelven a quedar exentos los intereses por instrumentos financieros con cotización en CNB de fuente argentina, pero se mantiene el impuesto cedular para los objetos que quedan grabados. Y para el periodo fiscal 2020, además de lo anterior, se elimina el impuesto cedular, las rentas quedan grabadas por tabla del artículo 94, las que queden grabadas, porque las que quedaron exentas siguen exentas, y vuelve a quedar exento el resultado de la venta de instrumentos que cotizan bajo CNB. Entonces, me voy a la filmina 24 para analizar estos dos puntos. ¿Qué pasa para el periodo fiscal 2019? Bueno, quedan exentos los intereses por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen del Banco Central. En caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazos fijos en moneda nacional y otros depósitos conforme lo apruebe el Banco Central. Quedan excluidas de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste. Con esta filmina, entonces, sabemos que para el periodo fiscal 2019 los intereses de plazos fijos en pesos sin cláusula de ajuste quedan exentos, repito, para el periodo fiscal 2019. ¿Sí? Entonces, ya tengo una cosa menos o un objeto grabado menos dentro de los rendimientos al 5%. ¿Sí? Dentro de los rendimientos al 5%. En la siguiente filmina descubrimos además que a los efectos de la presente exención, ¿qué significa a los efectos de la presente exención? Significa que a los efectos de los rendimientos, a los efectos de eximir a los rendimientos, vuelven a quedar vigentes ciertas normas que se derogaron en el 2018, que tiene que ver con los rendimientos o intereses de obligaciones negociables con oferta pública, fondos comunes de inversión con oferta pública, fideicomisos financieros con oferta pública y títulos públicos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si yo quiero grabar o si yo pretendo grabar rendimientos al 5%, no hay rendimientos al 5% grabados para el 2019. ¿Por qué? Porque lo que me quedó grabado para el 2019 respecto a los rendimientos, no al resultado de la venta, sino a los rendimientos, quedó grabado al 15%. ¿Qué es lo que quedó grabado al 15% en definitiva dentro del formulario 7022? Y básicamente los intereses de plazos fijos en moneda extranjera y los intereses de plazos fijos con cláusula de ajuste. Por ejemplo, plazo fijo UVA. Entonces no tengo nada grabado al 5. ¿Por qué? Porque si yo miro intereses, plazos fijos en pesos, sin cláusula de ajuste, que en el 2018 está grabado al 5, ahora ya no está grabado. ¿Sí? Y después, ¿qué me quedan? Me quedan estos instrumentos que me generan un interés, o una renta, o un cupón,
también quedaron exentos. Y no solo quedaron exentos los intereses y rendimientos en pesos de estos instrumentos, sino también en moneda extranjera. Entonces, en definitiva, voy filtrando rendimientos, plazos fijos en peso, exento. Rendimientos de obligaciones negociables en peso, exento. Obligaciones negociables con oferta pública, exento. Fondos comunes de inversión, exento. Fondos fideicomisos financieros, exento. Intereses de títulos públicos, cupón corrido, exento para el 2019. Entonces, justamente, este artículo 33, que es el artículo que no tiene vigencia, la vigencia quedó para el periodo fiscal 2019, a mi entender, para mí que era para el 2020, pero bueno, como no le pusieron el artículo, quedó para el 2019, ¿sí? Y claro, además de este artículo, tengo el artículo 34, que es para el 2020. El artículo 34, que es para el 2020, me habla de una exención para el 2020 del resultado de la venta de valores de instrumentos que coticen en la CNB. ¿Sí? Entonces, para el 2020, el resultado de la venta de fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y títulos públicos en pesos o en moneda extranjera con cotización también queda exento. A mi entender, para el 2019 quedó exento el rendimiento y para el 2020 quedó exento el resultado de la venta. ¿Sí? ¿Por qué digo a mi entender? Porque yo investigué el tema, lo analicé y también vi otras disertaciones de otros colegas de la FAPSE, del Consejo Profesional de Capital, entre otros, y algunos entienden que la exención que es para el 2019 de los rendimientos, esta que está acá en la filmina, ¿en qué filmina estoy? En la 25, esta que está acá en la filmina 25, esta exención de intereses también es abarcativa al resultado de la venta, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos el artículo 36, por ejemplo, de la ley 23.576, o el artículo 25 de la ley 24.083, o el artículo 83 de la 24.441, estas leyes, que son leyes que crean estos instrumentos, obligaciones negociables, fondos comunes y fideicomisos financieros, estos artículos lo que traen es una exención especial sobre los rendimientos y sobre el resultado de la venta. O sea, por eso el artículo 26, inciso H, de la ley del impuesto a las ganancias, directamente te lleva a leer estos artículos de estas leyes. Pero a mi entender, cuando el artículo 26, inciso H, que se modificó por la reforma tributaria, en el artículo 33, habla de a los efectos de la presente exención. ¿Y qué significa a los efectos de la presente exención? Significa a los efectos de la exención que estoy otorgando sobre los rendimientos, no sobre el resultado de la venta, sobre los rendimientos. Entonces, a los efectos de eximir a los rendimientos, esta exención también es abarcativa a los rendimientos de obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y títulos públicos. Pero a los efectos del rendimiento, no a los efectos del resultado de la venta. Yo lo interpreté así. Hay un colega en una de las disertaciones que vi que también lo interpreta de la misma manera y marca este renglón a los efectos de la presente exención. ¿Sí? Porque ¿a qué se refiere? Se refiere al rendimiento, no al resultado de la venta. A mi entender, el resultado de la venta va a quedar exento en el periodo fiscal 2020, de eso no hay duda, ¿sí? Que en el periodo fiscal 2020 el resultado de la venta de estos instrumentos también queda exento. Entonces, en este marco de exenciones y objetos grabados, me voy directamente a la filmina 28 y en la filmina 28 tengo justamente un resumen de todo esto que acabo de explicar, porque esto nada mejor que entenderlo con un cuadro, ¿sí? Y con los distintos periodos fiscales, 2018, 2019 y 2020. Entonces, intereses productos de la colocación de capital en obligaciones negociables, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión y títulos públicos, ¿sí? O sea que esto incluye el cupón corrido de títulos públicos. Para el 2018, esto estaba grabado en pesos, en moneda extranjera o con cláusula de ajuste. Al 5% en pesos, al 15% en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, ¿no? Quiero aclarar que para el periodo fiscal 2018,
se tomó una opción que al final hizo que el cupón corrido tampoco pague impuesto a las ganancias en el 2018. Se tomó la opción de el artículo 95 del decreto 1170. El artículo 95 del decreto 1170 fue la reglamentación de la reforma tributaria de Macri, la reforma tributaria que crea la renta financiera. Y como en el 2018 a los títulos públicos argentinos le fue tan mal en el valor de la cotización, el último artículo de la reglamentación de esa reforma tributaria, el artículo 95, que está en la filmina anterior, ese artículo me dio la posibilidad de imputar el cupón corrido al costo del título y diferir la ganancia. Entonces, ¿qué terminó pasando en el 2018? En el 2018 lo que terminó pasando es que todo el mundo computó el cupón corrido al costo del título y bueno, que pague impuesto a las ganancias en el futuro cuando vendo el título. Entonces, en definitiva, lo que se buscó con ese artículo es que el cupón corrido en el 2018 no pague impuesto a las ganancias. En el 2019 tampoco paga impuesto a las ganancias el cupón corrido de los títulos públicos, porque en definitiva, con esta exención de la reforma tributaria, queda entonces, con este artículo 33 que no tiene vigencia, queda entonces exento. Acá lo vemos, periodo fiscal 2019, intereses productos de la colocación de capital en obligaciones negociables, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión y títulos públicos con oferta pública, autorizados en mercados bajo la CNB, 2019 exento en pesos, exento en moneda extranjera, exento con cláusula de ajuste. ¿Sí? ¿Y dónde va a ir? Y en la justificación patrimonial, ¿sí? En el formulario 711. ¿Qué pasa en el 2020? Lo mismo, sigue estando exento, ¿sí? Y no cambia nada respecto del rendimiento. Julia me está preguntando, ¿los intereses de títulos en dólares 2024 está exento? Sí, claro. O sea, el cupón corrido quedó exento. Y lo mismo respecto de los intereses de plazo fijo, ¿sí? Los intereses de plazo fijo en pesos quedaron exentos para el 2019, en el 2018 habían estado grabados al 5%, los intereses de plazo fijo en moneda extranjera con cláusula de ajuste para el 2019 siguen grabados, siguen dentro de el formulario 7022 al 15%, y la diferencia con el 2020 es que en el 2020, a pesar de que siguen grabados, desaparece el 7022, se deroga el impuesto cedular por el artículo 34 de la reforma tributaria y pasan a estar grabados por tabla del artículo 94, ¿sí? Para el 2020, o sea que además de la renta de primera, de tercera y de cuarta, si yo tengo intereses en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, los voy a incorporar dentro de mi declaración jurada general en el 2020, el año que viene, en el 2020, y van a tributar del 5 al 35% después de computarme deducciones generales, personales, etc. ¿Sí? Recordemos que la segunda categoría, esto forma parte de la segunda categoría, más allá de que hay otro formulario, que es el 7022, o más allá de que hay buena parte de estos rendimientos hoy, en el 2019, exentos, más allá de eso, todo esto se rige por lo percibido. Entonces, si un contribuyente invirtió en un plazo fijo y en junio del 2019 lo renovó, la renovación implica ya el cobro del plazo fijo. Entonces, no importa que haya capitalizado los intereses, ¿sí? Si los retiró los intereses y se lo gastó, o lo capitalizó y ahí hizo un nuevo plazo fijo en UVA, bueno, igualmente están grabados porque al momento de que tiene a disposición los intereses de ese plazo fijo UVA, en ese momento es a partir del cual se considera la ganancia, ¿sí? Y por lo tanto, esa ganancia en principio grabada. Después habrá que evaluar si con el mínimo imponible y demás, con la ganancia imponible del artículo 100, termino no abonando impuesto cedular, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí Graciela pregunta... No, tengo dos comentarios, el de Graciela y el de Andrea. Graciela, lo único que quedó grabado para el 2019 de segunda categoría son los intereses a plazo fijo en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, Graciela. Hablando de los rendimientos, ¿sí? De los rendimientos que encontramos en el mercado, ¿sí? En el mercado, en la bolsa, digamos. O en relación a los intereses, ¿no? Porque
A ver, yo aclaro que el rendimiento de estas obligaciones negociables, fideicomisos financieros, son con oferta pública, ¿sí? Pero si vos tenés un interés de un fondo común de inversión cerrado o de un fideicomiso no financiero, por ejemplo, cerrado en el país, eso también va a estar grabado en el 2019, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, pero eso va a estar grabado dentro de la segunda categoría, formulario 711, en definitiva. Y Andrea dice, los intereses de plazo fijo 2019 no corresponde a ser formulario 7022, si son en pesos, no, Andrea. Así sería, claro, solo van en ganancias en la justificación patrimonial, claro, la parte exenta va en ganancias en la justificación patrimonial, ¿sí? Y anteriormente me había preguntado María en relación a este tema también, si un contribuyente está inscrito en el impuesto cedular porque el año pasado presentó, pero este año lo único que tiene es un plazo fijo sin cláusula de ajuste. ¿Cómo hacemos? ¿Presentamos la DJ en cero? Claro, sí. Si quedó inscripto, la DJ la tenés que presentar para evitarte la multa. Me voy a la siguiente filmina, a la que voy a hablar ahora. La declaración jurada la tenés que presentar